En este pequeño taller vamos a conversar sobre dos momentos, ¿no? En el primer momento vamos a hablar sobre orientaciones conceptuales sobre género, enfoque de género, estereotipos de género y sistema sexo-género, ¿no? Y en un segundo momento vamos a hablar sobre violencia basada en género, sus causas y consecuencias. Eh, bueno, aquí en esta pantalla ustedes están viendo, ¿no? Y cuando ven esta imagen, ¿qué pensamos, no? ¿A qué nos lleva cuando vemos esta imagen, no? Para poder conversar sobre género, ¿no? Nosotros tenemos que saber diferenciar estas dos categorías, ¿no? Género y sexo. El sexo se refiere pues a las características biológicas de hombre y mujer, mientras el género es el concepto de género alude a los distintos roles, ¿no? Responsabilidades y atributos que se asignan a hombres y mujeres en la sociedad, ¿no? Es un constructo sociocultural respecto a su sexo, ¿no? Entonces, aquí traigo la diferencia, ¿no? El sexo, como ya habíamos hablado, son las diferencias biológicas y el género son relaciones entre hombres y mujeres y es aprendido, ¿no? Es sociocultural. Entonces, esto quiero que tengan bastante en cuenta, ¿no? Para poder conversar a base de eso, ¿no? El sexo está determinado por las características genéticas, hormonales, fisiológicas y funcionales que diferencian biológicamente a los humanos, ¿no? Mientras el género es el conjunto de características sociales y culturales asignado a las personas en función a su sexo, ya sea si has nacido con vagina o si has nacido con pene, ¿no? De acuerdo a eso, el género nos dan pues las características sociales y culturales y vamos aprendiendo en torno a ello, ¿no? En ese sentido, ¿qué son los atributos y roles de género? El sistema de género determina atributos y espacios, ¿no? Atributos, roles y espacios que cada quien debe asumir según su sexo, ¿no? De tal forma que clasifique y jerarquice las relaciones humanas. Los hombres y mujeres son sujetos históricos a los que se les ha asignado características a partir de sus cuerpos sexuados y que deben realizar actividades propias de su género, ¿no? Aquí pues los atributos, ¿no? Los atributos, por ejemplo, a lo femenino, lo asociado a la pasividad, ternura, fragilidad, emoción, sacrificio, abnegación, renuncia, ¿no? Más lo emotivo, mientras lo masculino lo relacionan pues con la agresividad, con fuerza, con competencia, con razón, ¿no? En los roles. Los roles son normas y prescripciones acerca de comportamientos femenino o masculino que se percibe como apropiado para cada género, ¿no? Por ejemplo, en los roles, pues la mujer está más para la casa, ¿no? Está en la casa, mientras el hombre es el proveedor que va a trabajar, que está en los espacios públicos, ¿no es cierto? Y ahora el espacio. El espacio es el lugar donde se expresan esto, ¿no? Lo que es los atributos y los roles, ¿no? Entonces, hay varios espacios, como es la familia, el espacio público y abierto a lo masculino, ¿no? Por ejemplo, en el espacio público y el espacio público más lo han asociado a lo masculino, ¿no? Por ejemplo, en la política, los poderes económicos, religiosos, ¿no? Que son los que otorgan mayor poder y estatus social, ¿no? Mientras lo privado, los labores domésticos es para la mujer, ¿no? Donde pues ahí lo han relegado para para el tema doméstico y para lo reproductivo, ¿no? Y también para el cuidado de un anciano o de los niños también, ¿no? Entonces ahí también, por favor, quiero que puedan observar estas imágenes. ¿Qué observamos, no? ¿Qué opinan de ellos? ¿Qué podemos ver? Entonces, son estas imágenes que también nos traen, ¿no? Los atributos, los roles. Entonces, en torno a ello también vamos a ir reflexionando, ¿no? Entonces, ¿qué es un estereotipo de género? Es una visión generalizada o una
preconcepción, ¿no? Sobre los atributos o características de los miembros de un grupo o sobre los roles que deben cumplir, ¿no? Determinan que comportamientos, actitudes y habilidades son definidos como correctos e incorrectos para hombres y mujeres. Por ejemplo, ¿no? Los hombres se describen como competitivos, que es también un estereotipo de género, ¿no? Autónomos, independientes, asociados al espacio público, mientras que las mujeres, cooperadoras, acogedoras, atentas, orientadas al grupo, asociadas al espacio más privado, y también hablábamos de más sentimentales, ¿no es cierto? Los estereotipos de género también son conjunto de ideas, como hemos venido diciendo, ¿no? Mandatos y expectativas a partir de los cuales se establece un modelo de lo femenino y masculino y que define, normativiza o categoriza el comportamiento y roles, ¿no? Imponen a las mujeres el ámbito privado y los cuidados, roles que no corresponden únicamente a ellas, ¿no? Generan una forma de inequidad. Se vivencian como verdaderas objetivas e influyen de forma decisiva sobre actitudes, creencias y conductas, limitando derechos y oportunidades, ¿no? Entonces, también socialización de estereotipo de género, como le venía diciendo, ¿no? Hay espacios donde se aprenden, ¿no? Donde se socializan estos estereotipos de género. ¿Dónde son esos espacios? Es la familia, también la escuela, las iglesias, ¿no? Pero también hay mecanismos informales como el barrio, los espacios públicos, ¿no? Y los mecanismos formales también está como las normas, reglamentos y sanciones reguladoras. También contribuyen a los medios de comunicación. Los medios de comunicación es un espacio importante donde se socializan los estereotipos de género, ¿no? Por ejemplo, las publicidades, los programas de televisión, las redes sociales, ¿no? Una estructura económica y social que distribuye expectativas y oportunidades según criterios compartidos socialmente, ¿no? Entonces son estos espacios donde nosotros aprendemos estos estereotipos de género, ¿no? Es un espacio para poder socializar, ¿no? Los estereotipos de género. Impacto de los estereotipos de género. Los estereotipos de género refuerzan la asignación desigual de los roles, ¿no? Como hemos venido hablando, productivo a los hombres y reproductivo a las mujeres, ¿no? Y se perpetúan en la sociedad a través de las normas y cultura institucional que refuerzan la situación de inferioridad o subordinación de las mujeres. En la sociedad, en tu espacio laboral, ¿no? Para que ustedes, yo creo que cada uno de nosotros podamos reflexionar y reflexionando, ¿no? Hemos visto o nos hemos topado con estereotipos de género, ¿y qué estereotipos de género será que se siguen reproduciendo, ¿no? ¿Y qué otros estereotipos de género ya se han superado o todavía no se han superado? Entonces, ahí también para que puedan reflexionar y a ver si puedan escribir, ¿no? Por el chat mientras vamos viendo un video, ¿no? Desde que nacemos y alguien dice que somos niños o niñas, nos educan conforme estas asignaciones, lo que está bien o mal según nuestro sexo. Social y culturalmente, hemos creído que hombres y mujeres tienen características y roles específicos. Entonces, como sociedades creemos que las mujeres son inestables, débiles, cariñosas, sumisas, miedosas, intuitivas, irracionales, sensibles, dependientes, obedientes, derrochadoras, subjetivas. Además, que son buenas cocineras, costureras, cuidadoras, limpiadoras. Por otro lado, creemos, o nos han hecho creer, que los hombres son estables, fuertes, fríos, rebeldes, valientes, objetivos, racionales, insensibles, independientes, ahorradores, y que son buenos en los negocios, en la mecánica, en los deportes y la tecnología. Además de habernos encasillado, la sociedad nos enseña a darle un valor diferente a estas características. Así, por ejemplo, creemos que es mejor ser fuerte que débil, creemos que es mejor ser objetivo que intuitivo, y si bien valoramos cierta obediencia,
Los cuentos, las películas y los héroes son siempre rebeldes. La sensibilidad, por ejemplo, suele ser considerada una debilidad. Ahora piensa un momento. ¿Cuáles de estas características son naturales y cuáles son aprendidas? ¿Será que nacemos predestinados a estas cosas? Esto que acabamos de ver es lo que se llama estereotipos de género. Los estereotipos son creencias sobre una persona o grupo de personas sin una base adecuada. El origen de la desigualdad entre géneros radica en la creencia de que estas características son naturales, cuando en realidad son estereotipos que atribuyen generalmente a las mujeres atributos negativos o de menor valor, o positivos, pero siempre que éstas ocupen su supuesto lugar o los roles que le han sido asignados. Por ejemplo, se valora la ambición, pero no cuando la ambiciosa es una mujer. A la vez, cuando se otorga mayor valor a los estereotipos asociados a los hombres, se les priva de vivir experiencias relacionadas con la expresión de sus afectos y las relaciones de cuidado. Cuando un hombre tiene estos comportamientos, decimos que es asertivo. Cuando una mujer los tiene, la consideramos agresiva y la reprochamos por esto. En esta caracterización y valoración hay dos problemas. Primero, no todas las mujeres ni todos los hombres tienen estas características como algo natural. Todas son aprendidas, son construcciones sociales. Entonces, hay mujeres fuertes y hombres sensibles. Hay mujeres ahorradoras y hombres derrochadores. Segundo, no siempre el valor asignado es real. Si estamos trabajando con personas vulnerables, será muy importante tener sensibilidad para el trato. Ser solo eficientes no sería lo mejor. Si estamos a punto de ponernos en riesgo y hacernos daño, a veces es mejor ser miedoso y tener cautela, sin importar si es que somos hombres o mujeres. Hablar de las mujeres como irracionales, chismosas, impulsivas o débiles es lo que ha fundamentado las desigualdades desde las estructuras políticas y sociales en donde a las mujeres se les ha negado sistemáticamente sus derechos, como el derecho al voto y a la participación política, el derecho a la educación y al trabajo remunerado, el derecho a una vida libre de violencia, etc. Hoy, muchos de estos derechos ya son reconocidos legalmente, pero no pueden ser ejercidos en plena igualdad, porque seguimos construyendo y viviendo con estos estereotipos en la mente, en el lenguaje y en las acciones. Las palabras con las que nos definimos o nos han definido nos performan como seres humanos, ya sea para seguir el estereotipo o a veces para rechazarlo, pero no podemos negar que estos estereotipos están ahí, performando nuestras vidas. Para acabar con las desigualdades que además son la base de la violencia, tenemos que romper los estereotipos. Entender que todas esas características y roles han sido asignados y que ni hombres ni mujeres estamos predestinados. Cada persona es diferente y se irá construyendo en base a sus elecciones, gustos y aprendizajes. ¿Qué impresiones tienen del video, ¿no? Del video y aparte de eso, esta pregunta que hemos ido reflexionando en nuestro entorno laboral o en la sociedad, ¿qué otros estereotipos ya se han superado, ¿no? O qué estereotipos aún siguen reproduciéndose en nuestro entorno social o laboral, ¿no? Nos indica César Eduardo Torres, dice, doctora, ¿qué diferencia existe entre sexo y género? Y es muy importante diferenciar eso. El sexo son las diferencias biológicas con las que nacemos, ¿no? Ya sea nacemos con pene o nacemos con vagina, ¿no es cierto? Ese es el sexo. Mientras el género es en torno a lo como yo he nacido, ¿no? Como yo he nacido ya sea con pene o con vagina, yo voy construyendo en torno a eso, ¿no? Entonces son relaciones o son constructos, ¿no? Socioculturales de acuerdo a mi sexo o en función a mi sexo, ¿no? Entonces, eso para que podamos tener claro para ir diferenciando.
Entonces, en torno a esas dos diferencias que hemos conversado y en torno a esas dos categorías, nos preguntamos, ¿no? Entonces, ¿qué será el enfoque de género, ¿no? Ya que hemos hablado de género, que es un constructo sociocultural en torno a o en función a nuestro sexo, con la que nacemos, ¿no? Entonces, ¿qué será el enfoque de género? El enfoque de género en realidad es una forma de mirar la realidad, ¿no? Imagínense que es como ponerse un lente para poder ver a esos constructos sociales de lo que ya hemos venido conversando. Entonces, es una forma de comprender al mundo y analizar la realidad social sobre la base de las nociones de género y sexo, ¿no? Y sus distintas manifestaciones y problemáticas, ¿no? En ese sentido, nos permite el enfoque de género observar de manera crítica las relaciones de poder y subordinación y explicar las causas que producen las asimetrías y desigualdades, ¿no? El enfoque de género aporta elementos centrales para la formulación de medidas, ¿no? Políticas, mecanismos, acciones afirmativas, normas, etcétera, que contribuyen a superar la desigualdad de género. Entonces, qué es la igualdad de género? Consiste en la igual valoración de las diferentes necesidades, aspiraciones y comportamientos de hombres y mujeres. La igualdad es un derecho humano y, por tanto, una obligación legal de los estados, ¿no? Es una situación de igualdad real, los derechos, responsabilidades y oportunidades de varones y mujeres no dependen de su naturaleza biológica, ¿no? Tienen las mismas condiciones y posibilidades para ejercer sus derechos y ampliar sus capacidades de desarrollo personal, contribuyendo al desarrollo social y beneficiándose de sus resultados, ¿no? Entonces, la igualdad de género es el fin último que se busca alcanzar, ¿no? Para eso hay pues la Política Nacional de Igualdad de Género que se ha implementado, ¿no? Bueno, que dice, supone modificar las circunstancias que han impedido a las mujeres al ejercicio pleno de sus derechos y el acceso a las oportunidades, así como eliminar las desventajas de las mujeres en la vida cotidiana, ¿no? Debidas a las desigualdades producto de la discriminación histórica que han padecido y a las relaciones de poder vigentes en la sociedad que reproducen y perpetúan dicha discriminación. Y esto nos dice, pues, ONU Mujeres, ¿no? Justamente, como les mencionaba, en el Perú se ha implementado el 2019 lo que es la Política Nacional de Igualdad de Género, que es un instrumento clave para avanzar hacia una sociedad más equitativa, ¿no? Donde se respeten y garanticen plenamente los derechos de las mujeres, contribuyendo así al desarrollo sostenible y a la justicia social. Esta Política Nacional de Igualdad de Género tiene varios objetivos y se está trabajando para poder lograr esos objetivos y de esta forma ingresar pues a lo que es la igualdad de género, ¿no? O lograr lo que es la igualdad de género. También vamos a conversar de lo que es la equidad de género, es la imparcialidad en el trato que reciben mujeres y hombres de acuerdo con sus necesidades, ¿no? Yo creo que esta imagen es bastante, ahí podemos poder ver, ¿no? La igualdad como es y la equidad de qué forma se reparte, ¿no es cierto? Viendo otras condiciones, ¿no? Entonces, eso. Ahora ya que hemos conversado ya sobre sexo, sobre género, sobre enfoque de género, también vamos a hablar lo que es la violencia basada en género. ¿Qué será violencia basada en género, no? Es cualquier acción o conducta basada en el género y agravada por la discriminación proveniente de la coexistencia de diversas identidades, ¿no? Ahí está raza, clase, identidad sexual, edad, pertenencia étnica, entre otras, ¿no? Que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a una persona tanto en el ámbito público como en el privado. Bueno, en contexto de discriminación sistemática contra la mujer y aquellas que confrontan el sistema de género, ¿no? Remite a una situación estructural y fenómeno social y cultural.
Violencia de género es concepciones sobre inferioridad y subordinación de mujeres y la supremacía y poder de los varones, ¿no? Para poder entender lo que es la violencia basada en género, a este cuadrito, ¿no? Sistema de género imperante, discriminación múltiples y sistemáticas, ¿no? Entonces, para que haya este resultado de violencia basada en género, aquí están las categorías de raza, clase, identidad sexual, edad, pertenencia étnica, ¿no? Entonces, situación estructural, costumbres, mentalidades, inferioridad y subordinación de las mujeres ante supremacía y poder de los varones, ¿no? También violencia de género hacia las mujeres, se expresa pues violencia en relación de pareja, esto en feminicidio, trata de personas con fines de explotación sexual de niños, niños y adolescentes, acoso sexual, violencia en los servicios de salud sexual y reproductiva, esterilizaciones forzadas, hostigamiento sexual y hay muchos más, ¿no? Entonces, violencia basada en género es la violencia, se asocia con la concepción social de lo que significa sobre género, ¿no es cierto? Entonces, si yo nazco, si yo he nacido mujer con vagina, entonces va a haber concepciones o ya me han designado, o sea, por el hecho de yo haber nacido con vagina, ya me designan, ¿no? Ya me designan roles, atributos, entonces, si yo dejo de cumplir o si yo, digamos, ¿no? De ese rol me salgo, entonces si me causan violencia por eso, entonces es violencia basada en género, ¿no? Cuando una persona se desvía de lo que se considera un comportamiento, entre comillas, normal, ¿no? Entonces digamos, oye, pero ¿cómo se va a salir? Si es mujer, debe comportarse así. Entonces, ahí viene, ¿no? Eh, esta realidad se agudiza especialmente si se combinan con actitudes discriminatorias por razón de la orientación sexual o cambios en la identidad de género. Entonces, ahí también vamos a conversar más adelante de qué forma esta violencia puede ir interseccionalizándose más, ¿no? Entrelazándose más. La violencia basada en género es una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres que han llevado a la dominación y discriminación de las mujeres por parte de los hombres y a la prevención del avance total de las mujeres, ¿no? Acción o conducta basada en el género, ya pues la violencia es el daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico y en el peor de los casos la muerte, ¿no? Entonces justo también ahí entra la ley 3364, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, y ahí pueden encontrar pues lo que es la violencia basada en género, y igual también en Convención Belén do Pará, ahí también nos habla, ¿no? De la violencia basada en género. Eso es lo que les decía, ¿no? Lo que es la violencia basada en género se va agravándose, ¿no? Pero ¿cómo se va agravándose? Aquí les traigo el enfoque interseccional, ¿no? Digamos, yo por ser mujer, ¿no? Hay otra categoría que es raza. Tal vez soy mujer indígena, ¿no? Y soy pobre. Entonces, las mujeres con esta interseccionalidad podemos ver que pueden sufrir pues triple discriminación, ¿no? Por ejemplo, una mujer indígena eh, y joven también, ¿no? Entonces son estas categorías que se entrelazan, es como que son hebras, ¿no? Pongámonos a pensar en una trenza. Estas categorías van trenzando y a medida que va sumando más categorías, entonces las violencias es más, ¿no es cierto? Entonces, el enfoque de interseccionalidad es una herramienta analítica para estudiar, entender y responder a cómo el género se cruza con otras identidades, ¿no? Y cómo estos cruces contribuyen a configurar experiencias únicas de opresión, ¿no? Así, la discriminación por ser mujer se ve agravada al interactuar con otros mecanismos de opresión ya existentes, ¿no? Por razones de clase, raza, etnia, edad, pobreza, orientación sexual, origen.
y estatus migratorio, discapacidad, y hay muchísimos más, ¿no? Creando en conjunto una nueva dimensión de exclusión y de violencia. No se trata de una suma de desigualdades, sino conforme un nexo o nudo que intersecciona, ¿no? No solo es, yo estoy sufriendo por ser pobre, o por ser mujer, ¿no? O porque soy joven, o porque soy, anciana, sino que esto se intersecciona, ¿no? Cada una de estas discriminaciones de forma diferente en cada situación personal y grupo social. Causas y consecuencias de la violencia basada en género. La violencia contra las mujeres por razones de género se enmarca dentro de un sistema social, cultural, de dominación y subordinación de las mujeres, que es aplicado por los hombres y denomina patriarcado, ¿no? Este sistema está sustentado ideológicamente en preconceptos androcéntricos, miradas masculinas del universo que legitiman prácticas de violencia contra las mujeres basadas en los roles atribuidos como naturales, ¿no? Y biológicas de unos y otros. Y en el discurso de superioridad masculina que busca a su vez controlarlos y mantenerlos dentro del modelo que el patriarcado ha querido imponerlos en el de las mujeres sumisas, madre, hijo y esposa. Eso nos trae ONU Mujeres, ¿no? Esa definición. Entonces, la mayoría de las víctimas de situaciones de violencia generalizada son diagnosticadas con un desorden por estrés postraumático, eso también es una de las consecuencias, ¿no? Las cargadas de brutalidad y violencia muestran que muchas víctimas son sometidas a situaciones de terror en condiciones de indefensión. El trauma queda inscrito de forma inconsciente y retorna intempestivamente sin que el sujeto pueda contenerlo o reprimirlo, ¿no? Por lo cual la expresión o exposición a experiencias traumáticas es una guerra conduce a elevados niveles de depresión, trastorno de ansiedad, ¿no? Entonces, lo que es la violencia de género, nosotros tenemos que aplicar el enfoque de género, ¿no? Ya que hemos dicho que el enfoque de género es como un lente para poder analizar estas realidades. Entonces, esto a ustedes en su ejercicio de su profesión tiene que ayudarles, ¿no? Para poder analizar y ver con otra mirada esa violencia que está sufriendo, ¿no? Aquí traigo algunos ejemplos de estereotipo de género y lo que es la conducta que se considera, ¿no? Por ejemplo, uno de los estereotipos, la mujer es posición del varón que es o ha sido, quiere ser su pareja romántica. Y la mujer termina la relación romántica y hay mucho en torno a eso, hay violencia, ¿no? O si no, la mujer no quiere iniciar una relación romántica nueva o no quiere retomar la relación romántica anterior, también, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que la mujer haya terminado o no quiere regresar conmigo? Y también hay violencia, entonces esa es violencia basada en género, ¿no? La mujer abandona el hogar como, ay, no, ¿cómo la mujer se va a irse? Y también es violencia basada en género. La mujer es presunta o afectivamente infiel, ¿no? Entonces, incluso hay justificaciones que dicen, no, oye, pero ¿cómo? Pues ella le va a engañar, bueno, y justifican, y hay muchos operadores de justicia que justifican eso, ¿no? Y dicen, oye, pero ya, pues, le ha sido infiel, que esperaba, comentarios así, comentarios que refuerzan estereotipos de género, ¿no? También la mujer debe ser sumisa, eso también es un estereotipo. Entonces, de acuerdo a ese estereotipo, mira, la mujer cuestiona al varón y hay muchos comentarios que dicen y hay mucha violencia que llega, dice, no, ay, ya, pero ¿por qué estaba cuestionando? Que ella debió callarse, ¿no? Incluso dicen, ay, no, para no hablar, para no agravar, uno tiene que callarse. Incluso hay frases que refuerzan estos estereotipos, ¿no? Y dicen, ay, calladita te ves más bonita, ¿no es cierto? Incluso esas frases que refuerzan estereotipos, ¿no? La mujer ha discutido con el varón o lo ha agredido, ¿no? También es violencia basada en género. La mujer ha corregido o ridiculizado al varón frente a otras personas.
incluso también es violencia basada en género, dicen, no, ay, mira, ¿cómo me vas a corregir? Encima me has ridiculizado delante de mis amigos, entonces ahí está mostrando su poder, ¿no? Oye, mira, entonces también es violencia basada en género. La mujer ha denunciado o demandado al varón o ha mencionado que lo va a realizar, y eso también digamos, ¿no? Y yo he mencionado a mi pareja y le digo, no te voy a denunciar o te voy a demandar y me golpea, entonces eso también es violencia basada en género. La mujer ha tratado de defender a otra mujer de una situación de acoso o abuso ahí también, ¿no? Entonces, digamos, una mujer está caminando y ha defendido, ¿no? Entonces, y dicen, pues, oye, pero ¿por qué defiendes? Se supone que la mujer debe estar sumisa, entonces, ¿por qué tienes que levantar la voz o por qué defiendes? Y ahí también le violenta y eso es considerado como violencia basada en género, ¿no? La mujer ha decidido hacerse un aborto o tener un hijo de forma contraria a la opinión del varón. Entonces, también ahí dice, oye, pero ¿por qué tú me tienes que dar la contra? Las mujeres tienen que ser sumisas y esto, aquello, y una vez más reforzando lo que es la violencia, lo que es el estereotipo de la mujer debe ser sumisa, ¿no? También la mujer funge como objeto para el placer sexual del varón, eso también es un estereotipo, ¿no? Y si tratamos de romper ese estereotipo, justamente genera pues violencia, ¿no? Dice, la mujer no desea tener relaciones sexuales o contacto sexual, incluso antes era pues, ¿no? Decían, oye, ¿cómo pues tu esposo te va a violar, ¿no? Si es tu esposo, era porque veían a la mujer pues como su pertenencia, ¿no? Como si por estar casada perteneciera al varón, ¿no? Entonces ahí decían que no hay violencia, pero como hemos ido avanzando, como esto ha ido avanzando, estos estereotipos ya se cuestionan, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso también las normas van cambiando. Y yo creo que este es un largo camino que recorrer, ¿no? Para poder alcanzar lo que es la igualdad de género. Hay mucho que recorrer, ¿no? Hay muchos estereotipos que trabajar y todo eso, ¿no? También la mujer responde en rechazo a un acto de acoso o hostigamiento sexual, o la mujer que es amante incumple con mantener la relación oculta. Incluso yo soy consciente que para poder trabajar este enfoque de género o lo que es el enfoque de género o el género, en realidad es muy complejo, lleva muchos años, ¿no? Ya que nosotros al nacer automáticamente, ¿quién nace pues siendo machista o quién nace siendo ya cargado de esos estereotipos? Pues no, nosotros vamos aprendiendo, ya sea en los diversos, ya sea en nuestro entorno familiar, social, una vez que vamos creciendo en la escuela, en el colegio, entonces tanto que hemos aprendido, por ejemplo, a decir, no, no, la mujer tiene que aguantar por la familia, por los hijos, entonces uno va creciendo con esa idea y hay un momento en que prácticamente ya lo hemos normalizado eso. Entonces son estereotipos que prácticamente están en nuestros huesos y trabajar eso es complicado, es difícil, pero no imposible. Yo creo que esto es como vuelvo a decir, ¿no? Un camino largo que recorrer para poder trabajar, porque todos tenemos derecho a una vida libre de violencia, ¿no? Es un derecho que poco a poco hemos ido logrando, yo creo. Sé que no estamos en País de Maravillas, pero ya se ha hecho grandes cambios, ¿no? Ya que antes ni siquiera las mujeres podíamos votar, ni no podíamos estudiar, ¿no? Pero todavía estas deficiencias o estos estereotipos perpetúan en nuestra sociedad, ¿no? Entonces yo les invito a ustedes, abogados, abogadas, para que este enfoque de género puedan usar, ¿no? Para poder ver la realidad, para poder cuestionar justamente estas normas o estos aprendizajes socioculturales que hemos ido, ¿no? Decir, oye, eso será así, como decía en el video, ¿no? O sea, yo nazco mujer y estoy destinado a eso, o yo varón he nacido y no puedo llorar, no puedo ser sensible, incluso en el tema de la crianza, ¿no? Las mamás hemos ido reforzando mucho sin querer, ¿no? Estos estereotipos de género. Por ejemplo, cuando nuestros hijos se caen,
que decimos, no llores, no llores, varón no llora, ¿no? Entonces, ¿qué le estamos enseñando a ese niño? Ya, que los varones no lloran, y el niño va creciendo con esa idea. Una vez adulto va a creer, pues, y cree fielmente que los varones no lloran, y el llorar es una debilidad. Entonces, eso también nosotros tenemos como padres también, ¿no? Ir cuestionándonos, porque llorar es una forma de expresar lo que estamos sintiendo, ¿no? Es estar triste, es válido, es un sentimiento que todas las personas tenemos, son emociones que todas las personas tenemos, y las emociones no hacen distinción, pues, ya, tú eres varón, entonces está prohibido sentir la emoción de tristeza. Ya, tú eres mujer, entonces tú sí tienes que ser muy sentimental, muy maternal, ¿no? Nos dicen, las emociones, todas las personas tenemos 5 tipos de emociones, ¿no? Entonces, todos, ya sea varón, ya sea mujer, ¿no? Entonces, eso también a manera de reflexión. Yo creo que con eso, vamos finalizando. No sé si habrá alguna pregunta, vamos conversando. Eh, Ahí le dejo la palabra, por favor. Señala lo siguiente. ¿Y qué opinión le merece en el caso de la boxeadora argelina Iman Khalif, que tanta controversia ha causado en las Olimpiadas París 2024? Y ahí también podemos, ese caso en realidad ha causado mucho revuelo, ¿no? Ahí podemos ver varios estereotipos. Por el hecho de que como ella se vea, le han dicho que es una mujer transgénero, ¿no? O transexual. Entonces ahí también hay varios estereotipos que se refuerza, y como venía diciendo, ¿no? Para que podamos, o quién nos ha enseñado estos estereotipos, pues tiene mucho que ver los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación, las redes sociales. Ahora peor en la actualidad, el acceso a las redes sociales, el acceso a los medios de comunicación, y hay muchas cosas que salen, y así, aunque pareciera broma, pero vamos, va reforzando estereotipos y va calando en eso, ¿no? Entonces, sobre esta deportista han hecho un cargamontón, ¿no? Sobre esta boxeadora han hecho un cargamontón, e incluso y en las redes sociales me imagino que habrán visto muchos comentarios en torno a eso, que están violentándole a ella, ¿no? Entonces, hay muchísimos casos así. Por ejemplo, también asumo que habrán escuchado el comentario de un gobernador regional que decía, no, las mujeres tienen que estar en la cocina, nosotros en la política, ¿no? O ella tiene que estar lavando los platos. Pareciera broma, pero no, ¿no? Incluso para poder reforzar o para poder aprender estos estereotipos, lo hacemos en espacios de juegos. Hay muchos cómicos también que refuerzan esto, ¿no? Entonces nosotros lo vamos escuchando, lo vamos naturalizando, lo vamos normalizando, ¿no? Doctora, tenemos una interrogante de Cristian Mendoza. Señala lo siguiente. ¿Quién define que la ideología de género es buena o mala? ¿Qué estereotipo se pretende asignar a la ideología de género? Bueno, no es ideología de género, sino que simplemente es género, ¿no? Es género y el enfoque de género. Muchas veces, por estas campañas que hay, ¿no? Dice, ay, no, ya estás con esa ideología de género, ya quieres inquistar de que la mujer o uno puede ser lo que decide, ¿no? No es, o sea, yo no voy a eso, lo que yo voy es a la reflexión de qué es género, ¿ya? O sea, cuestionar lo que siempre hemos vivido, ¿no? Si no cuestionáramos, estaríamos, pues, o sea, las mujeres, ¿no? Sin seguir votar, sin ir a estudiar. Entonces, yo creo que a medida que va pasando el tiempo, nosotros tenemos que cuestionar y trabajar a eso, en torno a eso, ¿no? Incluso antes del 2000, ¿no? No había pues específicamente para poder trabajar lo que es la violencia de género o violencia contra las mujeres dentro del grupo familiar, ¿no? Entonces, el tiempo
en el tiempo, durante el tiempo hemos ido avanzando poco a poco, trabajando poco a poco, incluso ya se ha sacado, se ha implementado, ¿no? La ley 3364 para específicamente ver lo que es la violencia contra las mujeres, y asumo que también habrán escuchado comentarios que dicen, ah, ya, mira, solo para las mujeres entonces, dicen, ¿no? Y los varones dónde estamos? ¿O cómo hacemos? Entonces, por ahí como que estás viendo la superioridad de la mujer, nos dicen, pero no es así, sino que las estadísticas que nos dicen, ¿no? Las estadísticas nos dicen que mayormente quien ha sido golpeado son las mujeres. Entonces, como la estadística lo demuestra, que de 100 mujeres, 90 son golpeadas, entonces, por eso se crean las políticas nacionales para poder luchar contra la violencia, ¿no? Y para que este género, para que estos estereotipos de género no sean una justificación para que pueda violentar a esa mujer. Por ejemplo, yo mujer, ¿no? Tengo mi hijo y me he ido, soy madre soltera y me he ido a bailar. Y accidentalmente no se pasa cualquier cosa con mi hijo y luego, primero, ¿qué van a decir, no? O sea, dónde estaba la mamá, qué estaba haciendo la mamá y por qué se ha ido a esa fiesta, ¿no? Si bien es cierto, en un hogar, ¿no? Todos, ya sea mamá y papá, tenemos la misma función, ¿no? Podemos cuidar de nuestros hijos, pero estos roles que se han tejido en torno a nuestro sexo, nos dicen, no, no, las mujeres están más dedicadas para la casa. Es por eso que pensamos, ¿no? Oye, pero si mamá, ¿por qué? ¿Dónde estaba entonces? ¿No? ¿Y por qué se ha ido a la fiesta? ¿No? Pero si fuera el papá, se va a la fiesta, casi nadie dice nada, o sea, es como que normal, ¿no? Normal se ha ido, ah, pues es que se ha ido a la fiesta, es varón. Incluso me imagino que eh, cuando somos adolescentes, ¿no? Nuestros papás dicen, ¿no? Pides permiso y ya, está bien, anda, ¿no? Está bien, anda, y es que tú eres varón. Y ni siquiera da la hora de retorno, ¿no? Pero cuando es mujer, dicen, ah, no, ¿con quién vas a ir? ¿A qué hora vas a volver? Y no quieren darte permiso. Entonces, son esos pequeños actos que van reforzando estos estereotipos y hacen completamente normal, ¿no? Entonces, una vez más, este enfoque de género es para justamente cuestionar ese tipo de estereotipos, ese tipo de actitudes, ¿no? O esos constructos sociales que nos han dado, como que, por ejemplo, el rosado es netamente para la mujer y el azul es para el varón. Yo les pongo una reflexión. Ustedes cuando han tenido su hijo, cuando se han enterado que están embarazadas, no embarazados, porque también los dos, el embarazo se tiene que llevar en pareja, ¿no? Entonces, cuando se van a comprar ropita de los bebés, no es que, no es que la vendedora te dice, ¿y qué es? ¿Varoncita o mujercita? Y según eso te lo va sacando, ¿no? Entonces, pero si tú dices, muéstrame ropa, ¿no? No, siempre te va a preguntar qué es. Y si tú dices es niño y te lo saca, pues azul, blanco, amarillo y así, ¿no? Y si tú escoges rosado, pues, te va a mirar raro. Entonces, eso también, ¿no? Entonces, justamente para actitudes como eso, es el enfoque de género nos sirve, ¿no? Para poder cuestionar, para poder mirar, para ver, analizar con otro tipo de mirada, con otro lente, esas actitudes, ¿no? Y no solo eso, sino que de nuestro diario vivir, ¿no? Como le decía, sobre las prácticas de la crianza de nuestros hijos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué estereotipos como padres estamos reforzando también, ¿no? Y así que con el tema de género, lo vivimos a diario, ¿no? Ya sea vamos reforzando o lo vamos cuestionando también. Yo sé que es un tema bastante complejo y para ir trabajar en realidad es pues siempre estar cuestionando, ¿no? Oye, entonces yo por ser mujer estoy relegado a eso o yo por ser varón tengo que hacer esto, ¿no? Entonces,